Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia en Capital Intereconomía, tertulia de mercados como cada lunes aquí en Radio Intereconomía. 8:17 de la mañana, 7:17 en Canarias. Me acompaña Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Sí. Pues pasando un poco de frío, pero contento sí, con ganas de arrancar el año con fuerza. Hoy dicen que es el Blue Monday. ¿Ah, sí? Sí, el día más triste, el lunes más triste del año. No me ha dado tiempo a verlo. ¿No? Pero estoy optimista. Sí. Esperando a un bebé no, ¿Ah, sí? no se puede otra cosa. ¿Pero es el primero o el segundo? Segundo. ¿El segundo ya? ¿Pero el primero sí es un bebé? Sí, se van a llevar 15 meses, o sea que ¡Qué valiente! el Blue Monday no va conmigo. Madre mía, ¿y para cuándo? Para mayo. Ah, bueno, pues nada, enhorabuena. ¿Niño o niña? Niña. Una niña. ¿Tenéis nombre ya? Sí. ¿Qué? Carmen. Ah, Carmen. Bueno, muy español. Nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, empezamos con buenas noticias. Esto que es Blue Monday ni nada. Me acompaña Alejandro Domecq. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Tú crees en esto del Blue Monday y estas cosas o no? Yo no lo he percibido. Ah, no. Me he levantado muy contento. ¿Ah, lo sí? primero que he visto es a ti. O sea que hemos empezado bien la semana. Oye, ¿tu fin de semana qué has hecho? ¿Algo especial? Un poquito de todo. ¿Ah, sí? Sí, un torneo de pádel con amigos. Y luego, sí, buenos ¿Pero jugadores. ¿Juegas bien en el pádel? Juego. Ah. Sí. Yo le doy a la pala. Bien. Lo de ya, sí. Bueno, te lo pasas bien, que eso es importante. Sí. Además, es muy social, ¿no? Sí. No. Luego hicimos cena y nos dimos una vuelta. Mejores bailadores que jugadores de pádel, sí. Ah, bueno. Oye, me gustaría verte. Alejandro Domecq es director adjunto de Maggi Investment para España, Portugal y Andorra. Y espero que de un momento a otro vaya entrando por la puerta Rafael Jiménez Embún, que es Managing Director para Iberia y Latinoamérica de Mucinic. Mientras entra por la puerta, cogemos carrerilla, le sacamos ventaja. Oye, dibujarme el escenario. ¿Cómo estáis viendo las primeras semanas, los primeros compases de este año 2024, Pablo? Hombre, sí que es cierto que justo la semana pasada con los datos de inflación en Estados Unidos, pues ya primera noticia un poco adversa que el mercado no supo ver pues las cifras reales, pero sí que es cierto que nosotros arrancamos el año con razonable optimismo. Quizás a lo largo de 2023 hubo varios periodos en los que había claramente más incertidumbre, sobre todo pues con evolución de tipos, inflación y políticas de bancos centrales. Y, hombre, creemos que el grado de recesión que se puede sufrir, pues cada vez está un poco más descontado, que no va a ser una gran crisis, una crisis severa. Sí que es cierto que, oye, pues vienen curvas, ya estamos viendo un repunte en los defaults y, por ejemplo, nosotros pues creemos que la mejor forma de protegerte es sobre todo con compañías que no tengan mucha deuda. Pero creemos que puede ser un año razonablemente bueno, y en ese sentido pues estamos contentos. Hay que recordar una vez más, porque no nos cansaremos de repetirlo, que claramente es positivo la corrección que se produjo con respecto a la renta fija. Se ha normalizado, algo que durante casi 5 años no estuvo normalizado, y eso nos parece pues que es positivo, y hay que, en el año 2024, también recordar que la renta fija es una tipología de activo muy interesante y que en estos momentos pues está ofreciendo unos rendimientos que a casi todo inversor conservador en España ya le empieza a sonar familiar. Vosotros en Maggi Investment, ¿qué esperáis o cómo estáis viendo el arranque de este año, Alejandro? Pues bueno, después del final del año pasado, que fue apoteósico para la renta fija, noviembre, diciembre, la rentabilidad del US Treasury, si estabas invertido en el bono americano, la rentabilidad que había recibido era en torno al 9%. Con los datos de inflación que ha comentado Pablo, pues el mercado ha abandonado ese mantra, ha empezado a vislumbrar que los tipos iban a bajar, se descuenta que en marzo de este año, y la renta fija pues ha tenido un gran rally. Lo que vimos el viernes fue la desinversión de la curva de tipos.
lo lógico es que las rentabilidades a corto plazo sean menores que las de largo plazo, porque tienes un mayor periodo y mayor incertidumbre. Las empresas que se endeudan o los gobiernos deben pagar una prima por esa temporalidad. Durante muchos meses no lo hemos visto y desde el viernes ligeramente está pagando 4 puntos básicos más el bono a 30 años que el 2 años. Normalmente que las curvas estén invertidas descuenta que va a venir una recesión. Después de muchos meses no lo hemos visto y nosotros pensamos que en Estados Unidos es probable que no la veamos y si la vemos que sea una recesión muy light porque el empleo, recordamos que está muy fuerte, sobre todo por la parte del sector público. Acaba de entrar por la puerta Rafael Siménez de Embún. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal Problemas técnicos mañaneros. ¿Sí? Corriendo un poquito, pero bueno. Bueno, es lo que toca, ¿no? Hemos llegado. Superado. ¿Tu fin de semana qué? Pues mi fin de semana maravilloso. Sábado, día de campo, y domingo, chimenea y libro. Con lo cual, un poquito de todo. Es que ayer domingo hizo un día plomizo total, ¿eh? Sí. Bueno, es lo que toca, ¿no? Es invierno. Claro, sí. Hay que llevar un poquito y que haga frío, que es lo que toca, efectivamente. Bueno, Rafael Siménez de Embún es Managing Director para Iberia y Latinoamérica de Mucinic. Oye, ¿cómo estáis viendo el arranque de este año 2024? Pues bueno, después de un cierre de año del año pasado espectacular, los meses de noviembre y diciembre, donde, oye, más del 50% de la rentabilidad, tanto en los mercados de equity como en los mercados de renta fija, se produjeron en 2 meses, pues es lógico ver lo que estamos viendo, ¿no? Una cierta consolidación, ¿no? Nosotros pensamos que este va a ser un año de menos a más en crecimiento económico y de menos a más en los mercados, ¿no? Los mercados están consolidando los niveles que vimos a finales del año pasado, cerraron en diciembre con un escenario extremadamente optimista desde nuestro punto de vista, ¿no? Efectivamente, pues bueno, todo está bien encaminado, crecimiento ralentizándose pero sin entrar en una recesión, inflación ha tocado máximos reduciéndose, bajadas de tipos de interés en el camino, pero bueno, no tan optimista como se planteaba el mercado. El mercado a finales de diciembre descontaba un escenario de bajadas a partir del mes de marzo y eso parece ser porque no va a ser, ¿no? Que se va a ir un poquito más adelante, ¿no? Bueno, es que el mercado estaba muy arriba, ¿no? Estaba demasiado optimista en cuanto al crecimiento, a la inflación y sobre todo a las bajadas de tipos de interés, ¿no? Descuenta muchas bajadas muy pronto y muy rápido. El mercado siempre se pasa a veces de frenada, a veces por exceso y hemos visto como en un año pues las expectativas han cambiado totalmente. Ahora esperamos esas 6 bajadas de tipos durante 2024 cuando el Comité de la Reserva Federal está apuntando a 3. A nosotros nos parecen 6 bajadas de tipos demasiado excesivo. Pensamos que va a estar más en torno a 3 y que no será hasta el segundo semestre del año, no tanto el primero. Claro, tanto en Estados Unidos como en Europa, 3 bajadas y en la segunda parte del año. Europa va con algo de calaje respecto a Estados Unidos y pensamos que siempre lo hará más tarde que Estados Unidos. ¿Vosotros qué esperáis de tipos? Pues nosotros muy alineados, ¿no?, con lo que se acaba de comentar, ¿no? El mercado descuenta bajadas por encima de hasta 150 puntos básicos, empezando a partir de marzo, abril, mayo. Coincidimos que no lo vamos a ver seguramente esas bajadas seguramente hasta el tercer trimestre del año. Y hablar de 3 o 4 de 100 puntos básicos, 75 es difícil, pero sin duda pensamos que va a estar mucho más cerca de los 100 puntos básicos que de los 50 y seguramente por debajo. Y efectivamente Europa tiene el problema que no se puede adelantar a Estados Unidos, ¿no? Por mucho que la economía sea más débil en Europa, pero si tiene un ojo puesto en la inflación, tiene que esperar a que la Reserva Federal empiece a bajar primero, porque si no, le afectaría desde el punto de vista de la revalorización del euro y el impacto de inflación que eso pueda tener. Lo vemos igual, claramente es muy difícil ver que en 2024 ya 6 subidas, probablemente... 6 bajadas. 6 bajadas. Subida de mercado. Probablemente Europa también vaya con cierta demora, pero preferimos no mojarnos en cuanto a la magnitud de las bajas de tipos y sobre todo, como decía Rafael, pues tercer, cuarto trimestre, pues sea probablemente el momento en el que las empezamos a ver. Pero es que no sé exactamente cuántos presentaciones de inflación va a haber hasta entonces. Es que al final pues es muy difícil, como decía Alejandro, la economía americana
está presentando unos niveles de empleo muy, muy sólidos, y mientras el consumo siga tirando, pues probablemente sea difícil ver una inflación más controlada. No es tan automático o sea, al final yo creo que a veces cuando se mira mucho bancos centrales y demás, pensamos que la economía pues es como el juego este de los niños de médicos le das a un botón y ya se cura. No es tan sencilla el control de la economía. No hay que olvidar lo que está de más rabiosa actualidad, por desgracia, que es los conflictos en el Oriente Medio, lo que está ocurriendo en el Canal de Suez. Todo eso hace que el coste del shipping incremente, los precios del petróleo, y esto actúa sobre la inflación. Y es verdad que la inflación rara vez, pues subiendo los tipos de manera tan agresiva, no ha tenido un rebote en los periodos históricos que hemos visto estudiando el pasado. Uh-huh. El tema del Mar Rojo, ¿puede tener efectos importantes en la inflación? Porque se está produciendo un retraso de varias semanas en la llegada de los fletes a Europa, e incluso algunas empresas como Tesla o como Volvo Cars han dicho que paralizaban su producción durante un tiempo por el tiempo que están tardando los navieros en llegar a su destino. Indudablemente, ¿no? O sea, los problemas geopolíticos siempre tienen su impacto en la economía. El problema que estamos viendo ahora con los fletes y el Mar Rojo, donde 9 de cada 10 barcos que pasaban antes por el Canal de Suez ahora están dando la vuelta por Sudáfrica, y eso evidentemente es un incremento en costes, en plazos, etcétera, ¿no? Y bueno, como comentaba Alejandro, ¿no? Los caminos de la inflación nunca son una línea recta, ¿no? Y indudablemente pues eso puede hacer pues que tengamos algún repunte adicional no esperado dentro de la inflación, unido a los que estamos viendo los niveles de los precios del crudo, que están vuelto a superar los niveles de $80, ¿no? Claro, ¿teméis que la inflación nos siga dando guerra este año? Es posible, y de hecho es un escenario que contemplamos, ya lo estábamos comentando anteriormente, que no es tan fácil de controlar, y efectivamente pues los bancos centrales pueden y tienen muchas herramientas para intentar tomar el control, pero en última instancia hay otros muchos factores, como puede ser pues un conflicto en el Canal de Suez que no controlan. Entonces sí que creemos que hay que monitorizarlo y ver viendo la evolución. Pero ya hace, pues, no sé si fue exactamente 3 años, a todos nos sorprendió de, madre mía, inflaciones del 10%. El mercado, si lo recordáis en aquel momento, prácticamente nadie anticipaba niveles de inflación de doble dígito, y es casi lo que llegamos a tener. Entonces, ahora nuevamente pues puede sorprender para mal la inflación. Ya llevamos unos cuantos años que no es amiga de nadie. 8:30 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, primera parada publicitaria. A la vuelta miramos a la renta fija, cómo ha arrancado el año y sobre todo qué expectativas tenéis para este año 2024. Expectativas de rentabilidad, en qué activos estáis más positivos y cómo estáis trabajando con las duraciones. Publicidad y entramos en materia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. 28 minutos y llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Tenemos tertulia de mercados financieros con Rafael Jiménez Dembún, con Alejandro Domecq y con Pablo Martínez Bernal. ¿Estáis positivos en renta fija, Rafa? Pues sí, un año más. Ya... ¿Cuánto de positivos estáis? ¿Cuánto de positivos? A ver, que le brillan los ojos, a ver. Mucho. Si te hablas de niveles, hombre, en renta fija, si estamos positivos, tanto... O sea, lo que más nos gusta es crédito, porque en gobiernos, como decíamos antes, ¿no? Los tipos de interés quizás se ha descontado que van a bajar demasiado pronto, ¿no? Y es la parte que más va a sufrir eso. Pero por el ciclo, en un escenario de ralentización económica, estamos positivos en investment grade, es lo que más nos gusta, donde estamos, ahora mismo puedes obtener rentabilidades en el entorno del 4%. Hay áreas como el high yield, que pensamos que también puede ser un buen año para el high yield,
Sí que es cierto que, bueno, este año en un escenario de ralentización económica, pues vamos a ver las tasas de impago incrementarse, pero pensamos que se van a seguir manteniendo a niveles históricamente, o sea, por debajo de la media histórica. Esta ralentización es una de las mayores más anunciadas de la historia. Las compañías llegan con unos ratios de apalancamiento bastante razonables y, bueno, unos ratios de cobertura de intereses pues muy elevados, y no tenemos en los próximos 2 años lo que se llama una pared de vencimientos, con lo cual pensamos que es una clase de activo a mirar. Y de nuevo, decía al principio que este va a ser un año de menos a más, ¿no? Pues bueno, estamos viendo, igual que hemos visto cierta pequeña contracción en renta variable, en renta fija hemos visto que han subido un poquito las tires, se han ampliado un poquito los ratios de spreads, y pensamos que, bueno, que hay que ir construyendo carteras. Duraciones, que no lo he cubierto. No somos partidarios de tomar mucha duración en las carteras, pero tampoco, es decir, ¿por qué? Porque lo estamos diciendo, el mercado descuenta bajadas de 150 puntos básicos, estamos diciendo que no, que van a ser menos y que van a ser más tarde, o sea, seguimos con los de higher for longer, pero tampoco pensamos que lo mejor sea estar en una de las clases de activos que más flujos ha tenido el año pasado, como son los mercados monetarios, son inversiones a 6-12 meses, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros que van a sufrir esas bajadas, ¿no?, a partir de verano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros recomendamos? Pues bueno, estrategias con duraciones moderadas, ¿no?, de 2-3 años, ¿no?, que es el sweet spot, vale, ¿no?, donde comentaba Alejandro que las curvas ya no están invertidas, pero en el tramo 2-10 años sí que lo siguen estando, ¿no?, con lo cual sí que parece que tiene sentido, ¿no?, que estar en ese tramo de carteras de duraciones entre 2 y 3 años, ¿no?, que al final acaban invirtiendo en vencimientos por debajo de 5 años, nos parece razonable y mucho más interesante que invertir en monetarios. ¿Vosotros también investment grade? Nosotros también investment grade, pero con algunas discrepancias frente a la visión de Rafa. En duración sí que seguimos positivos. Pese a que ¿habéis ampliado un poquito más duración? Cogimos mucha duración en el tercer cuarto trimestre del año pasado. Nos vino muy bien en el cuarto trimestre. Ahora estamos menos positivos de lo que estábamos entonces, después de esa revalorización del 9%, pero los tipos de interés reales, las tires que están pagando sobre la inflación, siguen siendo bastante elevadas. Y nosotros pensamos que el crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, pese a que va a seguir creciendo, no va a ser un crecimiento moderado. ¿Por qué? Porque existe mucha regulación en el mercado y porque vemos mucha fortaleza en el empleo que genera una pérdida de productividad. Entonces, pensamos que ahí sigue habiendo margen y nos gusta tener duración porque nos diversifica en un periodo de menor crecimiento. ¿La duración de cuánto? ¿En cuánto tenéis las carteras? Pues versus el benchmark estamos generalmente en 1 año más de duración, sobre todo en tramos medios de la curva, por ese mayor aplanamiento que hemos visto de inversión, hemos pasado a aplanamiento, lo normal es que esté empinada. Entonces, en tramos de 5 o 10 años estamos más tranquilos. Muy bien. ¿Y mejor investment grade? En investment grade seguimos positivos con los bancos, menos que el año pasado fue una apuesta que generó bastante rentabilidad. Seguimos teniendo una ligera sobreexposición al sector financiero, sobre todo en investment grade, que sí que se han financiado a tipos menores, que tienen balances más saneados, y en Europa frente a Estados Unidos, porque existe pues una regulación más favorable y los bancos son más solventes, tienes menos exposición a los bancos regionales, que en Estados Unidos pues han estado muy ligados al sector tecnológico y han sufrido. Y en high yield pues estamos más positivos, ahí pues son empresas de más riesgo, ahí queremos tener menos exposición al ciclo y queremos estar en compañías pues de consumo, ya sea en producción o distribución, y en compañías más ligado al sector tecnológico que en sectores cíclicos o, pues por ejemplo, el real estate comercial, que se financian a costes superiores a las rentas que están cobrando por esos locales. Y, por ejemplo, productos a vencimiento, ¿hay apetito por los productos a vencimiento todavía? Sí que todavía queda algo de interés y nos parece que, antes hemos comentado pues, un poco la incertidumbre que todavía hay encima de la mesa, pues sí que creemos que para el cliente final es un perfil de producto que pues elimina un poco esa falta de visibilidad con respecto a las tires que se pueden conseguir, y nos parece que bueno pues los últimos 12 meses
meses pues ha habido claramente una buena oportunidad de construir cartera a vencimiento, dependiendo de los plazos. Nosotros, pues yo creo que estamos un poco alineados con lo que comentaba Rafa con respecto a las duraciones, que claramente el sweet spot nos parece, a nosotros concretamente, más bien cercano al 2, pero bueno, que en cualquier caso vemos valor en los fondos a vencimiento y sigue habiendo cierto apetito. Sí que es cierto que al final pues hay que ser totalmente honestos, competimos contra grandes jugadores nacionales y es muy difícil hacer, digamos, captar dinero contra ellos, pero bueno, creemos que hay... Con los grandes bancos, ¿no? Sí. Dominar el mercado. Bueno, la palabra dominar quizás es muy fuerte, pero sí que es cierto que tienen digamos, una penetración muy fuerte en España y bueno, pues es difícil, por lo menos en esa tipología de activo, es difícil competir. ¿Por qué te ríes, Rafa? ¿Estás pensando en una maldad? No, estoy pensando en la maldad, ¿no? Por lo de dominar, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto que España es un mercado bancarizado, ¿no? Y las grandes bancas privadas, ¿no? Nuestro negocio, pues representan, pues, una parte importantísima, ¿no? Y indudablemente, ¿no? Pues gran parte de los flujos que hemos visto el año pasado han ido justo eso, a fondos de vencimiento definido, ¿no? Que, bueno, en este entorno, pues, tiene sentido. Ha ido sobre todo a monetario y vencimiento, ¿no? Monetario y vencimiento han sido los dos grandes ganadores, ¿no? Y bueno, yo creo que acertadamente vencimiento monetario ha sido más una huida del ahorrador, es decir, oye, quiero capturar rentabilidad segura y me quiero olvidar de la volatilidad que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Y bueno, yo creo que este año seguramente los fondos a vencimiento van a seguir estando ahí, pero bueno, con la cantidad de capital que se ha levantado el año pasado, pues es difícil seguir viendo ese ritmo, ¿no? Sobre todo porque ya hay una parte del ahorro invertido y yo lo que creo que, bueno, que deberíamos empezar a ver sobre todo es de la parte de monetarios, ¿no? Cómo va saliendo ese dinero a esas estrategias un poquito más de larga duración. Claro, que ya los monetarios menos sentido van a tener, ¿no? Sin duda, ¿no? Publicidad, última paradita y seguimos buscando oportunidades. Vamos con publicidad, volvemos. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia con Rafael Jiménez de Embún, de Mucini, con Alejandro Domecq, de Emage Investment, y con Pablo Martínez Bernal, de Amiral Gestión. Oportunidades por la parte de renta variable. ¿Dónde veis valor? Pues el año pasado fue el año de las 7 magníficas, de esas Sí, compañías es tecnológicas verdad. de Estados Unidos, que son las que acapararon la mayor parte de la rentabilidad de Estados Unidos y del mundo. Pero si miramos más a fondo, que eso es lo que podíamos pensar, de las 10 compañías que mayor rentabilidad tuvieron el año pasado, la mayor era China y solo 4 eran de Estados Unidos. O sea que hay valor fuera de esas compañías que conocemos todos y que el año pasado tuvieron una gran apreciación. Nosotros vemos mucho valor en Europa, en Japón, donde hay bastante margen para mejorar los beneficios empresariales, y en China, que esa es una versión un poco contraria a la opinión del mercado, porque el nivel de rentabilidades después de años de caídas de precio es elevado, ofrecen rentabilidades, earning yields del 14%, los PMIs, pese a lo que se pueda pensar, siguen en positivo, indican expansión económica por encima de 50, no son como para llamar a casa, pero están bastante bien, y el mercado pues ha denostado esos activos y te va a descorrelacionar carteras, porque no se va a guiar tanto por la evolución de los bancos centrales, sino más por la evolución de su economía doméstica. En cuanto a sectores, nosotros pensamos que es importante mirar esas tendencias, quitarse un poco de ese ciclo, porque es un año que los crecimientos van a ser bajos o vamos a poder ver una recesión, y esos sectores que nos permiten mirar a largo plazo y que van a tener un gran crecimiento, como son pues eso, la transición energética enfocada desde el punto de vista de compañías que provean innovación con inteligencia artificial o infraestructuras para esa transición energética, creemos que van a tener un gran potencial de revalorización. Vosotros, en Amiral Gestión, oportunidades. Donde vemos valor claramente, Susana, este año es en small caps en Europa. Ya lo estaba adelantando un poco. El año pasado fue un poco doloroso. Fue duro, sí que es cierto que en noviembre y diciembre ayudó a mitigar un poco y maquillar la cifra,
Pero claramente nosotros pues sí que es cierto que somos una casa que nos gusta esa tipología de activo de forma estructural, pero vamos, hablando en términos puramente coyunturales, las valoraciones a las que están cotizando las small caps en Europa están en uno de los niveles más deprimidos, mirando la cifra de precios sobre valor contable, solo superada en los últimos 20 años por 2008. En 2008 pues teníamos una crisis que claramente no creemos que se vaya a repetir en estos momentos, con lo cual el punto de entrada no puede ser más atractivo. Creemos que hay que tener cuidado, lógicamente en un contexto de ralentización o incluso de recesión económica, con la calidad de las compañías en las que invertimos. Ahí, sobre todo, pues invirtiendo en compañías principalmente con caja neta, pues te estás evitando el que tengan ciertos problemas de financiación. Y en segundo lugar, pero no menos importante, que sean líderes en sus respectivos mercados. Sí que es cierto que cuando uno invierte en small caps, pues los mercados son más pequeños, pero no por ello no dejan de ser en muchas ocasiones líderes globales, que eso nos parece que a muchos inversores quizás menos familiarizados con este perfil de compañías les puede sorprender, pero una compañía de 2.000 millones de capitalización o incluso de 500 puede ser líder mundial en un nicho pequeño. Entonces, en ese contexto de más incertidumbre, desaceleración económica, nos parece que invertir en un líder global con un ratio PER y un ratio precio sobre valor contable mucho mejor que el de las compañías grandes, pues nos parece que es muy interesante. Sí que es cierto que las small caps no es para tener el core de tu cartera, pero sin lugar a dudas es un momento de entrada muy interesante. Y por último, pero no menos importante, de forma estructural las small caps va a tener las compañías grandes. Entonces es una tipología de activo que quizás es un poco más volátil o es más nicho, pero a largo plazo no tenerlas es más caro para todos que no tenerlas. O sea, Rafa, ¿tú dónde ves oportunidad? Dame una idea de inversión. Oportunidades. Bueno, yo creo que un área que no hemos tocado son los activos alternativos, ¿no? Y quizás con los cambios que estamos viendo en la regulación, yo creo que hay una oportunidad y una de las áreas que donde vamos a ver más crecimiento en los próximos años va a ser en los mercados privados, ¿no? La regulación está permitiendo, ¿no? Que son activos que tradicionalmente han sido accesibles para la inversión institucional, pero hoy en día la regulación va a permitir que cada vez, el inversor minorista tenga más acceso, ¿no? Mercados activos, privados, te permiten acceder a rentabilidades interesantes, olvidarte de la volatilidad de los mercados, porque suelen ser inversiones más estables, pero evidentemente los plazos de inversión son mucho más largos, con lo cual, siempre uno tiene que ir teledirigido, ¿no?, de un buen asesor, ¿no? Y dentro de los mercados privados, donde abarcan muchas cosas, ¿no? Tienes private equity, tienes infraestructuras, tienes private debt, y a nosotros nos parece muy interesante el área de private debt, ¿no? Ya que te permite acceder a unas rentabilidades interesantes y con unos plazos de una volatilidad muy moderada. O sea, es un área donde yo creo que todos los ahorradores deberían empezar a seguir mirando y incrementando cada vez más sus carteras. Bueno, pues ahí tenemos argumentos y sobre todo ideas de inversión para arrancar la semana, para arrancar el año y para combatir al llamado Blue Monday. Alejandro Domecq, desde M&G, Pablo Martínez Bernal, desde Amiral Gestión, Rafael Jiménez de Embún, desde Mucinic. Un auténtico placer. Os veo en forma, chicos. Ánimo a por el lunes y con paraguas hoy, aunque hace menos frío. Gracias, un abrazo. Adiós. Gracias.